de Dios. No lo muy fuerte, creo que sí se escucha, ¿verdad? Sí. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en esta noche. Bendito Dios del cielo, gracias te damos, Padre, por tu grande misericordia y tu grande amor, Padre. En esta noche estamos agradecidos por todo, Señor, por todo lo que tú haces con nuestras vidas, Padre. Podemos decir que nunca nos has dejado, Señor, y hasta tú nos has ayudado. Hemos visto tu gloria y la seguiremos viendo, bendito Dios del cielo, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Sabemos que tu palabra es bendita, Padre, pero te pedimos que tú nos ayudes a entenderla. Sí, Que tú nos ayudes, bendito Dios, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que nosotros podamos entender nuestro caminar, Padre, y qué es lo que tú quieres para con nosotros, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, que está sentado a tu diestra, Señor, intercediendo todo el tiempo por nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Él, Señor, que tú nos ayudes, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no vamos a tardar mucho tiempo, pero sí quisiera que tratáramos de poner atención en este tiempo que Dios nos va a permitir ver su palabra, que pongamos atención y podamos tratar de comprender y de irnos no como llegamos, sino llevarnos algo en nuestro corazón y en nuestras mentes para que podamos recordar a través de nuestro caminar, podamos recordar lo que Dios quiere. Amén. Ya. ¿Todo bien? Okay. Vamos a ver, quisiera compartirles el día de hoy. Hay dos líneas de tiempo y espero que Dios me dé sabiduría para poderlo explicar. Estoy empezando o trato de iniciar la historia de cómo Dios nos creó y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay dos líneas de tiempo y esas dos líneas de tiempo son paralelas, ¿sí? Hubo un momento en que en el cielo Dios crea a los ángeles. Y hay otra línea que es paralela también, donde Dios crea todo lo que hay en la tierra y crea al hombre. Pónganme bien atención, por favor, a lo que voy a tratar de explicarles. Dos líneas de tiempo paralelas, están corriendo. Porque si nosotros no entendemos esta parte de que hay dos líneas de tiempo que están corriendo, no vamos a entender nunca por qué nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa es la mejor explicación que yo puedo darles al respecto de por qué tenemos lucha contra potestades, contra demonios. Porque son dos líneas, una celestial y una en la tierra. Si nosotros comprendemos estas dos líneas, vamos a comprender muchas cosas. Dios, a través de Génesis, en el capítulo 1, nos da la historia de todo lo creado en la tierra hasta el hombre. Entonces, pero también en el cielo, Dios crea seres angelicales. Y ahí es donde quiero hacer una pausa para continuar. Pero como no quiero que nos vayamos nada más el día de hoy, entramos y nos vamos y nos preguntan qué fue lo que compartieron y se nos olvida. No quiero que salgamos así en esta noche. Quiero que nos llevemos dos números el día de hoy. ¿Sí? Vamos a llevarnos el número 14. ¿Y lo doble de 14 cuánto es? 28. ¿Sí? Quiero que recordemos estos dos números porque
muchas ocasiones cuando nosotros compartimos, muchas veces no nos recordamos de las citas bíblicas y es muy importante que nosotros podamos recordar estas citas para que en nuestro momento o nuestra relación que tengamos con Dios podamos abrir la Escritura y podamos leer ciertos versículos. El primer número, que es 24, quiero que lo relacionen con el libro de Ezequiel. Y el número 14, quiero que lo relacionen con el libro de Isaías. Estos dos números, 24 o 28. Perdón, 28, 14 y 28. Estos dos números, vamos a entender la creación o sea, qué sucedió en parte de la creación celestial. No lo que sucedió aquí abajo en la tierra, sino lo que sucedió en el cielo. ¿Recordamos ya esos números? 14, 28. ¿Y lo vamos a relacionar con qué libros? 14 Ezequiel. 14 y 28. Sí, pero el 14 lo vamos a relacionar con... Lo vamos a relacionar con el libro de Isaías, el 14. Y el 28 lo vamos a relacionar con el libro de Ezequiel. ¿Okay? ¿Por qué estar repitiendo y repitiendo todo esto? Porque necesitamos, y ahorita vamos a ver por qué, necesitamos ir, no solamente escuchar, sino ir aprendiendo y llevarnos siempre que vengamos a la iglesia, tratar de llevarnos, aunque sea poquito, ¿sí? Llevarnos poquito, pero que nosotros podamos, inclusive no estar memorizando un versículo, sí, pero sí memorizarnos algunos conceptos para que nosotros podamos entender cada día mejor la Escritura. Estos dos números, el 14 y el 28, se relacionan con la historia de Satanás. ¿Y por qué voy a mencionar la historia de Satanás? Porque todo el caminar que nosotros vamos a tener en esta tierra va a ser una lucha a muerte. Pero debemos entender qué es lo que sucedió en esa línea que va a estar arriba, ¿sí? En esa línea donde sucede, qué acontecimientos o qué hubo en el cielo. Le voy a pedir a Rosita que nos ayude a leer primeramente Ezequiel 28 del verso, y también nos vamos a llevar ese número porque los dos pasajes van a empezar con el versículo 12. Ajá, entonces ya tenemos dos números, el 14, el 28, y también nos vamos a llevar el número 12, que es con lo que empiezan estas dos citas bíblicas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Ezequiel, capítulo 28, verso 12, Rosita, del 12 al 19? ¿Del 12 al 19? Ajá. Porque te pregunto, yo sé que ya lo encontraste, pero ¿dónde está el libro de Ezequiel? ¿En qué parte de la escritura está el libro de Ezequiel? ¿En los profetas mayores? En los profetas mayores, ok. Todo eso es muy importante que vayamos comprendiendo, porque eso nos va a ayudar el día de mañana a poder ser más hábiles con la escritura, ok. Sí, se encuentra en el grupo de los profetas mayores. Ok, ahora sí, con voz bien fuerte, Rosita, ¿qué dice Ezequiel capítulo 28 del verso 12 al 19? Ok, dice así: Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabado de hermosura. En Edén es el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y eunice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Hasta el 18 me dijo? 19. Hasta el 19. Ok. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocían de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejará de ser. Ok, en este pasaje que se acaba de leer, estamos viendo la creación. Está dando una explicación al respecto de Satanás. Cómo fue creado y cómo se halló una maldad en Satanás, por lo cual tuvo un fin. Ok, este número 28, verso 12, vamos a tratar de tenerlo en nuestra mente. Y ahora vamos a ver en la otra cita bíblica, vamos a ver en Isaías, en el capítulo 14, y también vamos a empezar en el verso 12 de igual manera, y vamos a leer solamente unos versículos de ahí. Entonces le voy a pedir a mi hermana Lulu si lo tiene ahí, por favor. Isaías 28, perdón, 14, 12. Y vamos a leer hasta el verso 17. Del 12, ¿verdad? Sí. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplen, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Se siente, no? Sí, hasta ahí, hermano. Pero ustedes pueden leer en su casa un poquito más hacia adelante. Y lo que quiero tratar de enfatizar en esta noche es la línea de tiempo que va en la parte de arriba, ¿ok? Algo sucedió en el cielo, Dios crea ángeles, querubines. En clases pasadas vimos que todo lo que hay, todo lo que existe, dice potestades, ángeles, tierra, seres vivos, lo que sea, fue creado por Dios, fue creado para Él. Okay. Es algo que nosotros ya debemos de tener en nuestra mente, que todo lo que existe fue creado. Y aquí se nos está relatando, tanto en el libro de Ezequiel como en el libro de Isaías, se nos está relatando la historia de esa línea de tiempo en el cielo, ¿sí? Que Dios crea un ángel llamado Lucifer, que es portador de luz. Eso es lo que significa. En un inicio, Dios crea a este ángel y fue creado con mucha plenitud, pero se halló maldad en él y ahí hubo un conflicto en esa línea de tiempo, hubo un conflicto. Por lo tanto, Dios lo desecha, ¿sí? Cuando nosotros empezamos, y les digo que todo esto va relacionado, por eso es muy importante que no perdamos la historia, ¿sí? Porque esto es una historia.
Y si nosotros no entendemos la historia, no vamos a comprender, como se los dije la vez anterior, no vamos a comprender el final de todo esto, ¿sí? Pero el principio fue así. El principio Dios crea ángeles, hay un problema, hay un desacuerdo y hay un conflicto y Dios desecha este ángel. Cuando nosotros vimos la creación de la tierra, vimos que en cuántos días Dios crea la tierra y hasta el hombre. 7, 6. En 6. Ok, Dios crea en 6 días todo esto. Y nosotros leíamos en el verso 1 dice Dios creó los cielos y la tierra. Hasta ahí empieza la historia, ¿sí? Hasta ahí Dios crea todo. Yo les hice una pregunta a ustedes, porque del verso 1 al verso 2, de repente la tierra ya estaba desordenada, ¿sí? Y a veces uno no entiende, bueno, ¿por qué si Dios es un Dios tan perfecto? ¿Por qué en el verso 2 ya la tierra estaba desordenada? Pero si nosotros empezamos a enlazar la historia, podemos decir que el conflicto que se desarrolla en esa línea de tiempo en el cielo provoca realmente que la tierra esté desordenada en el verso 2. Eso ya es el empezar a entender por qué la tierra estaba desordenada, por eso estaba vacía, por eso estaba en un abismo, y Dios empieza a relatar cómo Dios empieza a ordenar, cómo Dios empieza a separar, cómo Dios empieza a crear la luz primero. Entonces, si nosotros vamos entendiendo todas las cosas, esta historia, vamos a comprender perfectamente todo lo demás, ¿sí? Lo que estamos hablando ahorita es el principio, y después vamos a ver qué es lo que sucede con la nación de Israel, cómo es de que empieza a tener la historia, el pueblo de Israel, y cómo se empieza a dar. Y eso va a ser algo muy bonito, no lo vamos a ver a detalle, pero sí lo vamos a ver en forma general, y eso nos va a ayudar mucho a entender la historia. Nos va a ayudar a entender completamente la historia. Y cuando nosotros podamos comprender la historia, las cosas van a cambiar para nosotros, ¿sí? Las cosas van a cambiar. Algo que también quiero comentarles es que durante toda la historia del pueblo de Israel, toda la historia bíblica, siempre vamos a partir de alguien en especial. Si ustedes me hablan de Isaías, ¿por qué el libro de Isaías? ¿O por qué las epístolas de Pablo? ¿O por qué por ejemplo, por qué David? Lo que les quiero decir con esto es que durante la historia hubo personajes que Dios ocupa para que de alguna forma se pueda cumplir su voluntad. Y cuando habla solamente de Isaías, habla de David, todos los personajes a su alrededor de ese personaje principal, le da mucho énfasis Dios a ese personaje. ¿Qué les quiero decir con esto? Que Dios necesita solamente, muchas veces, a una sola persona para que Dios pueda desarrollar sus planes. Que Dios no necesitó ejércitos, porque cuando el ejército quería avanzar, muchas veces no avanzaba el pueblo de Israel. Y siempre les hacía énfasis que si no estaba Dios con el pueblo, nunca se iba a avanzar. Y es exactamente lo mismo en el tiempo de hoy. Dios puede ocupar a cada uno de ustedes, pero tenemos que estar prestos a lo que Dios quiere. Si nosotros no estamos presos a lo que Él quiere, no vamos a desarrollar absolutamente nada. Dios no nos va a ocupar, y ahorita lo vamos a ver por qué. En la historia de la creación, todo lo que Dios empieza a realizar, el proceso de la creación, es con un propósito. Todo tiene un propósito. Dios no hace las cosas nada más, como se los dije, porque se le ocurrió. Porque nada más dijo que primero, ¿por qué no dijo voy a hacer primero al hombre y después a lo mejor voy a hacer después a los animales? Sino todo tenía un sentido, todo tenía un orden. Y en ese orden vamos a aprender a nosotros también a caminar. Ese diseño que Dios hace en la creación lo vamos a ir aplicando.
en nuestras vidas. Ok. Pero como Dios es un Dios de propósito, lo que debemos de entender en esta noche, ¿cuál es el propósito que tenemos nosotros? Porque si nosotros empezamos a vivir una vida sin propósito, es realmente vivir algo rutinario, ¿sí? Es vivir una vida sin sentido. Pero si nosotros, el día de hoy, determinamos entender el propósito que tiene Dios para con nosotros, va a ser bien diferente. ¿Por qué están los que están aquí? No lo sé, pero así lo determinó Dios el día de hoy. Ustedes están escuchando este mensaje y bueno, las personas también que nos están viendo en línea, los hermanos que nos están viendo en línea, el mensaje también es para ellos. Sí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ok, nos regresamos bien rápido. ¿Cuáles son los números que nos vamos a llevar el día de hoy? 14 y 28. ¿Y los vamos a relacionar con qué libros? Con Isaías y Ezequiel. Ok, ¿y con qué empieza cada pasaje que leímos? Ok, ¿ya lo tenemos? Ya lo tenemos, no se nos va a olvidar. Es importante, ¿ok? Es importante que conforme nosotros vayamos avanzando, nos vayamos llevando algo. Es muy importante eso. Cuando nosotros vengamos a la iglesia, cuando nosotros escuchemos un mensaje de alguien, es muy importante que nos llevemos algo, lo que sea, pero nos tenemos que llevar eso a nuestro corazón, porque cuando nosotros podamos orar, cuando nosotros podamos caminar sobre la historia, vamos a entender mucho. Pero si nosotros no retenemos esas partes, va a ser bien difícil, ¿sí? Por lo tanto, debemos de tratar de retener parte de la escritura, ¿sí? Ok. ¿En cuántos días Dios creó los cielos y la tierra? En 6. Las preguntas las voy a hacer para la otra ocasión que vengamos el miércoles para ver realmente esos días, qué fue lo que Dios creó, ¿sí? Ahorita ya son suficientes estos datos que les di para nosotros llevárnoslo. Y esta información, estos números que nos vamos a llevar, ¿de qué se trata? ¿Con qué lo vamos a relacionar? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablaron estos versículos, estas citas bíblicas? Y de la caída. Entonces, llévense eso, ¿sí? Y que todo el tiempo nosotros vamos a tener una lucha. Nosotros vamos a descansar hasta el día de que partamos con el Señor. Pero todo el tiempo, desde que nacemos hasta que muramos, va a ser una pelea continua. El diablo no va a querer que nosotros nos acerquemos a Dios. Uno de los propósitos que Dios tiene, y lo leímos en la clase anterior, es que quiere cegar completamente nuestras vidas. No quiere que entendamos las escrituras, ¿sí? Ese es uno de los propósitos del diablo, ¿sí? Entonces nosotros nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude a que no seamos cegados por todas las artimañas que tiene el enemigo, ¿sí? Ahora vamos a ver, en muy breve, vamos a ver qué es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Muchas de las cosas ya las sabemos. Hice un pequeño resumen, muy pequeñito, al respecto del propósito que Dios tiene con nosotros. Pero también quiero empezar a que nosotros tengamos conciencia, ¿sí? De que el tiempo de nuestra vida verdaderamente es insignificante, pasa muy rápido. Yo no sé, creo que todos los que estamos aquí nos hemos dado cuenta, ¿sí? De que cómo ha pasado el tiempo, cómo ha avanzado el tiempo, y es increíble que yo veía mis licencias, porque yo, por ejemplo, tengo que estar renovando cada año las licencias, y yo veía hace como 4 años la fotografía de la licencia, y me veo ahora y digo, sí, no cabe duda que Dios sí perdona, pero el tiempo no perdona. O sea, y lo mismo con mi cuerpo, ¿no? O sea, ahora me levanto y antes yo, cuando veía a mi papá o a mi abuelo,
yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué se levantan encorvados? ¿Por qué con dolor? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora entiendo. Sí, ahora entiendo porque el tiempo pasa y este cuerpo prácticamente empieza a morir. El cuerpo está muriendo. Sí, nuestro cuerpo está muriendo. Ok, le voy a pedir a mi hermana Rosario, por favor, que si nos ayuda a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 39, y vamos a leer solamente el verso 4 y 5. Y a mi esposa le voy a pedir que nos ayude, que vaya buscando Efesios 5, del verso 15 al verso 17, por favor. Efesios, ¿qué? Perdón. Sí, 15 al 17. Pero ¿Pero qué versículo? La hermana Rosario va a leer Salmos, capítulo 39, el verso 4 y 5. Salmo 39, 4 y 5 dice: Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ok, y Efesios 5, 15, 17, ¿qué dice? Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ok, estos dos pasajes que vimos, el primero se refiere precisamente a que nuestros días, y enfatiza completamente este verso, dice que en el verso 5, dice, he aquí, diste a mis días término corto. Nosotros que tenemos ya una edad, ¿verdad? Podemos saber que es así, que la verdad nuestra vida es muy corta. Y de verdad que la escritura se cumple, que nosotros somos como neblina, ¿sí? No como la hermana Lulu, no. Pero dice que somos como neblina, como la flor del campo. Y de verdad que es así. Yo que ya he llegado a esta edad, puedo decir que sí, es verdad, puedo dar testimonio de que es verdad, ¿sí? De que ya nuestra vida se está acabando. Y en el otro verso, ¿verdad? Dice que mirad pues con diligencia cómo andéis, ¿sí? Dice no como necios, sino como sabios. O sea, debemos de entender que este tiempo se nos va a ir, que en la vida se nos va a ir muy rápido. Y si nosotros no entendemos la historia que Dios ha creado, tanto en el cielo como en la tierra, nosotros no vamos a entender el propósito que nosotros vamos a tener. Dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y verso 21, solamente lo voy a leer, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Se los voy a volver a leer. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, y si ustedes leen el contexto, les va a ir diciendo de qué nos vamos a limpiar. Dice, será instrumento para honra, santificando, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En estos 3 versículos podemos entender que nuestra vida es corta y que Dios nos da el consejo de que tratemos de vivir sabiamente nuestra vida, porque es corta, y que de alguna manera Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a ocupar como instrumento para su gloria. 3 cosas bien sencillas, hermanos. Saber que nuestra vida es corta, ¿sí? Saber que tenemos que caminar con sabiduría en Dios y que Dios nos va a ocupar como instrumentos. ¿Sí? Ok, ahora vamos a entrar bien rápido con los propósitos.
el primer propósito es este de Dios, pero antes o sea, vamos a ir leyendo los propósitos, pero nosotros tenemos que tener una identidad. Antes que cualquier otra cosa, nosotros tenemos que estar identificados con alguien. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, me identifico con las políticas de Trump, me identifico con las políticas de Obama, me identifico con esto? Pero eso es conforme quizá a la política. Pero nosotros, ¿con qué nos identificábamos anteriormente? Con lo que nuestros padres nos habían enseñado, ¿sí? Nosotros decíamos que nosotros éramos católicos porque estábamos identificados ¿con quién? Con el catolicismo. Aún así, sin saber muchas cosas, estábamos identificados, identidad. Y lo que quiero que entendamos es nuestra identidad, ¿sí? Si nosotros decimos que estamos identificados con las políticas de Trump, ¿a quién le vamos a hacer caso? O sea, nos vamos a identificar con ese político. Si decimos que estamos identificados con Obama, vamos a seguir a Obama, lo vamos a aplaudir, vamos a ir a sus campañas, lo vamos a apoyar, vamos a hacer muchas cosas. Si nos sentimos identificados con John Biden, es lo mismo que vamos a hacer. Ahora vamos a entrar en planes celestiales. ¿Con quién estamos identificados nosotros? Nosotros nos identificamos con Cristo, con Dios. Entonces, si nosotros realmente nos identificamos, nuestra identidad es ser cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir a Cristo. Entonces, lo primero que necesitamos es eso. Sentirnos identificados por aquel que nos dio la vida, por aquel que creó nuestras vidas, por aquel que desde antes de la fundación estuvo en los planes de nuestra creación. Ahora lo entendemos, antes no lo entendíamos, pero ahora lo podemos entender. Entonces nosotros lo primero que tenemos que tomar bien en cuenta para nosotros cumplir el propósito que Dios quiere es sentirnos identificados con Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, espero que no. Ok, vamos a leer Mateo en el capítulo 22, lo voy a leer yo. Si ustedes gustan abrir la Biblia o quieren apuntarlo, vamos a leer Mateo capítulo 22, verso 37 y verso 38. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esto quiere decir, hermanos, que si nosotros estamos identificados con Dios, nosotros vamos a tratar de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, lo primero que Dios nos dice, y esto es un pequeño resumen, ¿ok? Esto es muy extenso, pero ese es un pequeño resumen del propósito que Dios quiere para nosotros. Amarás al Señor tu Dios, dice con todo, no con solamente con una parte, dice con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, y con toda tu mente. Recordamos que el pastor está viendo, ¿verdad?, el tema de la mente. Aquí estamos compartiendo también parte de eso. Y después en el verso 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Esto quiere decir que si nosotros estamos identificados con Dios, lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Es lo primero que tenemos que amar. Y cuando decimos amar, pues tratarnos de esforzarnos en poder cumplir las cosas que vamos a empezar a ver a continuación. Entonces, esto es lo primero, y después también vamos a leer, si quieren anotar ahí, Filipenses en el capítulo 4 y el verso 7, también vamos a leer esto que también es muy bonito. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hablando otra vez de los pensamientos. Esto quiere decir que si nosotros estamos identificados con Dios,
Nosotros vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y dice el Señor, ¿sí? Y la paz de Dios, ¿sí? Dice que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí entendí yo por qué sobrepasa todo entendimiento, porque a pesar de que nosotros estemos pasando por situaciones tan difíciles y tan complicadas, es el único que nos puede dar paz en la tormenta. Por eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo estoy entendiendo, mis hermanos, a través de estos versos, que por eso Pablo, por eso Pedro, por eso tantos personajes en la Biblia estaban confiando plenamente en Dios, y eso fue que pudieran salir adelante, no dudando de quién estaba enfrente de ellos, atrás de ellos, al lado de ellos, arriba de ellos, abajo de ellos. El único que está presente en nuestras vidas es Dios. Y cuando nosotros empecemos a identificarnos con Dios, y si Dios empieza a decir que lo amemos, pues vamos a tratar de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Eso es el propósito, es uno de los principales propósitos que tiene Dios, que nosotros nos podamos identificar con Él en todo momento. ¿Ok? ¿Qué es lo segundo que Dios quiere? La primera es identificarnos con Dios. Es uno de los propósitos de Dios, que nosotros podamos identificarnos. El segundo es que nosotros podamos tener comunión. Voy a leer, y si quieren anotar la cita, es en Hebreos capítulo 10 y verso 25. ¿Sí? Dice el Señor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo segundo que Dios quiere que nosotros tengamos? Comunión. Si alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué hay que venir a la iglesia? Porque Dios lo quiere así, de esta manera. Quiere que nos reunamos, ¿sí? Dice, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ok. Aparte de que Dios nos enseña, y si nosotros nos empezamos a identificar con Dios, y que nosotros empezamos a entender que nosotros tenemos que venir a la iglesia, ¿sí? Pero vamos a ver por qué. En Hechos, capítulo 2, del verso 41 al verso 46, dice la Escritura lo siguiente. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si nosotros ponemos atención a estos versos, vamos a sacar algunas cosas bien importantes. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que quiere que nosotros tengamos como propósitos también? ¿Sí? Dice en el verso 41, así que los que recibieron la palabra, o sea, nosotros tenemos que ser receptores de la palabra de Dios. Y en algún versículo dice ser hacedores, no tan solamente oidores. Entonces Dios nos enseña, ¿sí?, que si nosotros vamos a estar identificados con Dios, nosotros tenemos que recibir la palabra. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por recibir la palabra de Dios, ¿sí? Y también dice, y eran bautizados. Si se preguntan por qué muchas personas, o nos preguntamos por qué nos bautizamos, porque Dios quiere que así sea.
porque Dios ha determinado que así sea. Ahorita no vamos a ver el tema del bautismo, ¿sí? Posiblemente lo vamos a ver después, porque eso es un tema también grande. ¿Qué significa el bautismo? Pero nosotros tenemos que estar identificados con lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina. ¿Qué es perseverar? Dice, es ir a dejar nuestra Biblia cuando termina el servicio y traerla hasta el domingo. No. Dice, y perseveraban. O sea que ellos no se quedaban con la lectura de algo, sino ellos seguían. Dice, y en el verso 46 dice, y perseveraban unánimes, o sea, juntos, cada día, ¿en dónde? En el templo. Aunque sabemos que hay, en ocasiones, dice que también se reunían, ¿verdad? En sus casas, y bueno, en aquel tiempo decían, había tanta unión en ellos que vendían sus cosas y todo, y lo repartían a quien tenía necesidad. ¿Sí? Eran los tiempos del principio. Pero Dios quiere que nos identifiquemos con todo esto. Si nosotros tenemos una identificación con Dios, eso es el propósito, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La tercera cosa que quiere que hagamos también, ¿sí? Nosotros ya tuvimos un curso de discipulado. Yo se los aseguro que cada uno dejó sus apuntes, dejó su carpeta, la dejó abandonada. Cuando no sabe que eso es un tesoro. Es un tesoro para ustedes, porque es la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que perseverar, no porque nosotros hayamos tomado un curso de discipulado, nosotros lo tenemos que abandonar. De vez en cuando tenemos que agarrar el discipulado y poder escudriñar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 6 y el verso 1, y dice así la palabra, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, lo que Dios quiere, ¿sí?, es que nosotros avancemos. Todo lo que lo que estamos leyendo, es que Dios no quiere que seamos un pueblo solamente que se quede con algo y se acabó, o que vengamos a la iglesia, que escuchemos y se acabó. No. Dios quiere que nosotros podamos perseverar en la palabra de Dios. Dios quiere que aprendamos la palabra de Dios. Por eso dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, dejando los principios, ¿sí?, de las enseñanzas de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, Dios quiere que avancemos. Hebreos capítulo 5 y verso 12 dice lo siguiente. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjense lo que Dios pretende de nuestras vidas. Él quiere que nosotros tengamos una madurez espiritual, quiere que tengamos un crecimiento, y por eso se dio el curso de discipulado, porque nosotros ya no tenemos que volver a regresarnos a que nos digan en cuántos días Dios creó los cielos y la tierra, o qué pasó, o qué sucedió en el cielo. Si nosotros entendemos la historia y vamos reuniéndola en nuestras vidas, vamos a entender todo lo demás. Todo lo que viene va a ser muy hermoso, y entonces vamos a podernos saborear las historias bíblicas, porque ya hay un fundamento. Pero si nosotros no tenemos ese fundamento, si no hay una identidad con Dios todavía, entonces vamos a caminar despacio, y lo que Dios quiere no es eso. Quiere una madurez espiritual en nuestras vidas. Y ya sabemos también al respecto de la gran comisión, pero lo voy a leer. Dice en Mateo 28, 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos, o sea, una vez de que ellos empezaron a fortalecerse, a tener una madurez espiritual, y a que habían sido discipulados por nuestro Señor Jesucristo, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo
Y aquí ya podemos entender bien cuando habla de eso. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque estamos viendo las dos líneas de tiempo. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Vuelve a repetir, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si se fijan en todo lo que estamos leyendo, Dios va teniendo propósitos. Dios no quiere que nada más seamos cristianos por nombre, sino por hechos, porque nosotros tenemos que ir avanzando conforme a los propósitos que Él tiene en nuestra vida. Ya vamos a terminar, ¿ok? Faltan como 6 hojas. Siguiente, el punto 4, ¿sí? Es al respecto del ministerio que Dios tiene para con nosotros. Nosotros vamos formando un ministerio en nuestras vidas. Cuando nosotros nos volvemos maduros espiritualmente, entonces Dios va a empezar a ocupar nuestras vidas. Mientras nosotros sigamos en los rudimentos, no vamos a salir de ahí. Pero lo que quiere Dios es que nosotros maduremos. Ahora, ¿por qué Dios quiere que maduremos? Porque Dios quiere formar un ministerio en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Entendemos esto, hermanos? Cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los propósitos de Dios es que nosotros no nos quedemos solamente con lo que tengamos, sino que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, ministrando a los otros, o sea, enseñando a los otros. ¿Cuándo nosotros vamos a enseñar a los otros? Cuando nosotros tengamos una madurez espiritual. ¿Sí? Pero esto es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. No quiere que nos quedemos todo el tiempo en la silla, sino que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. Salmo 116, verso 12 dice lo siguiente. Y aquí es como una pregunta, dice, ¿qué pagaré a Jehová? Hablando David, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es una pregunta, ¿verdad?, que está haciendo David y dice, ¿cómo poder pagar todos los beneficios que yo recibo de parte de Dios? Y si nosotros somos conscientes, todo lo que tenemos en la actualidad, todo lo que pasamos, ¿por quién es? Por Dios. Él es el que nos da la vida, es el que nos sostiene, es el que está alimentando nuestras vidas. Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es podernos esforzar para avanzar, para volvernos maduros espiritualmente. El último, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5, 18 al 20. Dice, y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, ¿a quién? A nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, quiere decir, mis hermanos, que cuando nosotros empecemos a conocer cada día más las Escrituras, el propósito de Dios es de que nosotros podamos compartir esa reconciliación que se nos fue dada también a nosotros. ¿Entendimos? En esos versículos que ustedes apuntaron, repásenlos. Que sea como parte de su vida. Hagan la parte de su vida.
Que a lo mejor cuando oremos tratemos de leer esos versículos y que Dios nos dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que amarlo de todo corazón y que algo que Él quiere en nuestras vidas es de que nosotros podamos también compartir la palabra de Dios. Pero para poderla compartir, nosotros necesitamos crecer espiritualmente en nuestras vidas. Amén. ¿Entendimos? ¿Hay alguna pregunta? Dios permita, mis hermanos, que podamos entender la historia, tanto lo que pasa arriba en el cielo como lo que pasa en la tierra. Si usted se pregunta por qué tantos problemas, por qué tantas luchas, por qué ese ángel caído junto a la tercera parte de todos los ángeles caídos, que son millones y millones, todos los días hacen que nosotros seamos cegados de la palabra de Dios, del entendimiento de Dios. Si Dios, estos son los propósitos que Dios quiere, pidámosle a Dios en oración y decirle: Señor, permite que no sea cegado para yo no congregarme, para yo no bautizarme, para yo no continuar con tu obra, para yo no ser una persona que avance espiritualmente. Ayúdame a que yo no sea cegado, que el diablo, el enemigo, no use artimañas para yo ser cegado en mi vida espiritual. Pero tenemos que avanzar. Y no se necesita un grupo grande. Cualquiera de nosotros que en su corazón disponga, Dios lo va a usar como un instrumento útil para su obra. Así es de que, mis hermanos, Pablo decía: los animo a que sigamos esforzándonos. ¿Sí? Nosotros, lo que veamos, nosotros no caminamos, dice la palabra, por vista. Dice que caminamos por fe. Y nosotros muchas veces nuestra vista es algo que el enemigo usa para nosotros, para decir: no, pues, mira, pues son bien poquitos, mira que pues, fulano de tal, mira que no alaban a Dios, mira que no estudian, mira que esto. No, nosotros caminamos por fe. Y por fe vamos a caminar, por fe vamos a servirle a Dios, y Dios va a usarnos como unos instrumentos para nosotros. Pero tenemos que avanzar. No se los digo yo, hermanos, no se los digo yo. Ya leímos la Escritura, y la Escritura es muy clara. ¿Sí? Tenemos que avanzar. Dios tiene propósitos en nuestra vida. Avancemos. No dejemos la palabra de Dios. Por eso en el diseño de la creación, cuando Dios dice que Él creó la luz como algo muy importante, Dios separa prácticamente las tinieblas. Y Él es, como Él es luz, ahí está presente. ¿Sí? Alguna vez se le preguntó a Jesús al respecto de la moneda. Dijo: bueno, al César viene lo que le pertenece a César, pero a Dios hay que darle lo que pertenece a Dios. Entonces nosotros hay que separar, ¿sí? Hay que separar las cosas. Cuando no es tiempo de venir a la iglesia, vamos a venir a la iglesia. Cuando es tiempo de venir a orar, vamos a venir a orar. Cuando es tiempo de alabar a Dios, hay que alabar a Dios. Cuando es tiempo de estudiar, hay que estudiar. Necesitamos esforzarnos. Si nosotros no tenemos una vida de esfuerzo, entonces no vamos a ser aptos para que Dios nos use. ¿Cómo Dios nos va a usar si todavía no tenemos los cimientos, los cimientos que Él necesita para que nosotros caminemos? Ok, números que nos vamos a llevar, ¿cuáles son? 14 y 28. Y los vamos a relacionar con Isaías Ezequiel. ¿y con qué empieza cada? capítulo 2. 12. Hermanos, tenemos que avanzar. No es difícil, mis hermanos, no es difícil. Solamente es poner un poquito de esfuerzo. Y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Pero necesitamos esforzarnos. Inclinamos nuestros rostros, vamos a orar en esta noche. Bendito Dios del cielo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, por gratitud a ti, Señor, que tú nos sigas ayudando y nos sigas fortaleciendo, Padre, que nos hagas entender tu palabra, Señor, que no dejemos, Señor, tu palabra, Padre, porque ella es la que alumbra nuestro camino, Señor, es la que nos guía, Señor, cuando estamos en problemas, Padre. Hemos cometido muchos errores, Padre, por no conocer tu palabra, Señor,
Dice que nosotros perecemos por falta de entendimiento, por falta de sabiduría, y yo lo he comprobado con mi propia vida, Padre. He caído, Padre, en situaciones difíciles, Padre, por no saber tu palabra, Señor. Padre, ahora te pido que tú nos ayudes, Padre, que tú nos ayudes a esforzarnos día a día, Padre, buscar de ti, Señor, que podamos identificarnos contigo, bendito Dios, que te amemos con todo nuestro corazón, Padre, que en lo más posible nosotros tratemos de cumplir el propósito que tú tienes para con nosotros, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo amado que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos guíe y bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, Señor. Extiende tu mano, Señor, y ayúdanos, Padre. Tú necesitaste hombres dispuestos, Señor. Solamente uno o dos, Señor, que se dispusieron a buscarte, Señor. Yo creo que tú no has cambiado, eres el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor. Y que tú buscas corazones dispuestos, Padre, para usarnos, Padre. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la única que nos puede ayudar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias por permitirnos abrir este libro maravilloso y poder escudriñar tu palabra, poder encontrar tesoros tan maravillosos para nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar bien rápido, los que traigan una ofrenda o su diezmo, no sé quién lo pueda recoger, pero o lo puede depositar allá, creo que ahí está el ofrendero. Entonces, pues ahí, oramos bien rápido también y oramos para ser despedidos. Bendito Dios del cielo, gracias te damos, Padre, y también te pedimos, Padre, por las ofrendas y los diezmos que se van a recoger, bendito Dios del cielo. Padre, gracias por ser tú el que sustenta nuestras vidas y por ser nuestro proveedor, bendito Dios del cielo, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que va a ofrendar, que va a diezmar, bendito Dios del cielo, Señor. Y también te pedimos, Padre, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, bendito Dios, y que tengamos en nuestra mente, Padre, que tú vas adelante de nosotros, Padre, que tú nunca nos vas a dejar, Señor, que aunque nosotros veamos las situaciones tan difíciles y tan complicadas, nosotros podamos seguir confiando en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén.